Estamos en Inglaterra del siglo XIII, y lo que estás a punto de descubrir no tiene comparación. Imagina una mañana helada, con la niebla abrazando las colinas y el sonido apagado de los cascos de caballos enlodando las calles de un burgo medieval. El aire huele a humedad, a leña quemada y a algo más. Algo difícil de describir, pero que seguramente no querrías respirar por mucho tiempo. Porque en esta época, los baños no eran un espacio de relajación ni un refugio perfumado. Eran un desafío diario, un acto de valentía y, en muchos casos, una tragedia sanitaria disfrazada de costumbre. Los castillos, esos colosos de piedra que hoy nos parecen majestuosos, escondían entre sus muros cámaras llamadas garderobes. Pero no te dejes engañar por el nombre elegante. Estas eran simplemente pequeñas aberturas construidas al borde de las murallas, con una tabla agujereada sobre la que uno se sentaba, esperando que la gravedad hiciera el resto. Y lo que caía directamente al foso o a una pared exterior, donde se acumulaba como un testimonio fétido del paso de los días. La gente pensaba que, al estar el excremento tan lejos del interior, el problema estaba resuelto. Pero con el viento en dirección equivocada, la experiencia podía tornarse inolvidable por las razones equivocadas. En las ciudades, donde las casas se apilaban unas contra otras, los hábitos eran todavía más inquietantes. Muchas viviendas no tenían letrinas. Lo común era usar orinales, pequeños recipientes de barro o metal, que se vaciaban alegremente por las ventanas con un grito previo, garde à l'eau, que en francés significa cuidado con el agua. Solo que no era agua. Y más valía apartarse rápido si uno escuchaba esa advertencia, porque desde los pisos superiores caían verdaderos proyectiles de sucio que aterrizaban en calles ya embarradas por la lluvia, el estiércol de animales y la vida misma. El olor en muchas ciudades medievales podía cortarse con cuchillo. No era raro que la peste y otras enfermedades se propagaran a una velocidad brutal, y el sistema de saneamiento era poco más que un conjunto de ruegos al cielo. En Londres, por ejemplo, los canales de aguas negras serpenteaban por las calles principales. Y sí, había normativas municipales que prohibían ciertas prácticas, como tirar los desechos humanos al río Támesis. Pero lo cierto es que, ante la falta de alternativas, el río se convirtió en una gran cloaca flotante. Y aún así, algunos valientes o desesperados seguían bebiendo de sus aguas. La situación era un poco distinta en los monasterios, donde se tenía una noción más clara de la limpieza. Allí se construyeron sistemas algo más avanzados, letrinas comunales conectadas a canales de agua corriente que, al menos en teoría, arrastraban los desechos hacia el exterior. Pero aún así, el hedor era parte del ambiente cotidiano. En algunos casos, las letrinas eran verdaderas salas largas, con varios asientos de piedra alineados, donde los monjes hacían sus necesidades uno junto al otro, sin ningún tipo de separación o privacidad. Imagina tener que mantener una conversación sobre pasajes bíblicos mientras ambos hacen sus necesidades, con el eco del lugar amplificando cada sonido. Íntimo. Y no, el papel higiénico no existía. En su lugar, se usaban musgos, trapos viejos, paja o, si se tenía suerte, agua. Algunos nobles tenían sirvientes encargados de ayudar en el proceso, una figura que, sí, es real, existía. El gentilhombre del escabel real, cuya única tarea era asistir al monarca en sus momentos más humanos. El honor de limpiar al rey tras hacer lo suyo era, paradójicamente, uno de los cargos más altos en la corte. Asombroso, pero cierto. Las mujeres, por su parte, tenían que lidiar con la falta de espacios seguros y privados. Muchas veces se aventuraban de noche al exterior, con el riesgo que eso implicaba, o recurrían a pequeñas vasijas portátiles conocidas como bourdaloes, que escondían bajo sus faldas y usaban discretamente, incluso en reuniones sociales. Todo un arte de la discreción al servicio de una necesidad natural. La idea de bañarse también era muy diferente a la que tenemos hoy. Durante gran parte de la Edad Media, se sospechaba que el agua caliente abría los poros y dejaba entrar enfermedades. Por eso, muchas personas evitaban el baño completo durante meses. A veces años. Lo que sí se hacía era cambiarse de ropa interior, si se tenía más de una, o perfumarse abundantemente para disimular el olor. El uso de esencias y flores secas en la ropa era común, y los más refinados llevaban consigo pequeños saquitos perfumados como amuletos contra el hedor. Estamos en la China del siglo XII. Las calles de Kaifeng, una de las ciudades más bulliciosas del imperio Song, hierven de actividad. A diferencia de la Europa medieval, en China ya se habían desarrollado sistemas de saneamiento que rozaban lo ingenioso. No estamos hablando de agujeros en la piedra o excrementos volando por la ventana. Aquí, en los patios traseros de las casas, los baños, o cesuo, eran estructuras pensadas,
integradas al hogar, muchas veces conectadas con pozos profundos o zanjas que llevaban los desechos lejos de las zonas habitadas. Incluso existían versiones elevadas con estructuras de madera que se vaciaban periódicamente, usando técnicas que, sin saberlo, anticipaban principios modernos de compostaje. Y es que los desechos humanos no se desperdiciaban. Al contrario, se recolectaban, se almacenaban y, pasado cierto tiempo, se reutilizaban como fertilizante agrícola. En efecto, la caca era un recurso. Se le llamaba con cierto orgullo noche perfumada en los registros agrícolas, y los agricultores urbanos incluso pagaban por llevarse los residuos de las casas de los funcionarios o comerciantes. Un excremento noble, por decirlo de alguna manera. Algunos estudiosos han señalado que la gestión de residuos en la China medieval fue uno de los factores que permitió mantener una densidad poblacional urbana tan alta sin caer en plagas devastadoras como sucedía en otras regiones. Pero más allá de lo práctico, también había un elemento estético. Los baños se ocultaban tras biombos decorados o se construían en pequeños pabellones, separados por jardines que ofrecían privacidad y frescura. Incluso se usaban inciensos y aromáticos naturales para disimular los olores. No es que todo oliera a flores, no nos engañemos, pero al menos había un esfuerzo visible por mantener una cierta armonía sensorial. Las letrinas públicas, sobre todo en grandes ciudades como Hangzhou o Luoyang, eran comunes. Eran baños comunales pero con compartimentos separados por paneles, lo cual era ya un lujo en comparación con las salas abiertas de los monasterios europeos. Y sí, también había problemas de limpieza y mantenimiento, pero los registros históricos muestran que el Estado intervenía en su control, sobre todo durante el gobierno de emperadores preocupados por el bienestar ciudadano. Y lo más fascinante, el papel higiénico. Sí, papel. Mientras en Europa se frotaban con paja o se encomendaban a Dios, en China ya desde siglos anteriores se fabricaban hojas especiales, suaves y rectangulares, destinadas específicamente a la higiene personal. En el siglo XIV, un viajero escribió que en la corte imperial se producían hasta 720.000 hojas anuales de papel para el uso exclusivo de la familia del emperador. Imagina el nivel de detalle. Un imperio que imprimía sutras budistas, poesía y tratados de medicina, y que al mismo tiempo diseñaba papel para limpiarse con dignidad. Los hábitos de baño también eran influenciados por el pensamiento confuciano y la medicina tradicional china. La limpieza del cuerpo no era solo una cuestión de higiene, sino de respeto por uno mismo, por la familia y por el equilibrio interno del Yi, la energía vital. Bañarse, lavarse las manos antes de cada comida, enjuagarse la boca, eran actos cargados de significado moral, no simples rutinas físicas. Por eso, el baño no se concebía como un lugar oscuro y maloliente, sino como un rincón necesario del orden doméstico. Hasta existían manuales de conducta que explicaban cómo comportarse al usar el baño, cómo entrar, cómo salir e incluso cómo evitar emitir ruidos inconvenientes. Sí, había normas de etiqueta para lo escatológico. Una cultura donde incluso el acto de ir al baño podía hacerse con gracia. Y si creías que lo habías visto todo, espera ver el siguiente vídeo donde te enseño la dura vida de las mujeres en el salvaje oeste, que no podrías aguantar ni un solo día.